Revelado, el increíble momento en que un padre soltero descubre lo sorprendente en su mansión y enfrenta su propio legado de lucha y sacrificio. Jorge, un padre soltero de 35 años, miraba el viejo armario de su taller mecánico con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Al abrirlo, un sobre polvoriento cayó al suelo, rompiendo la monotonía de su vida. Al instante, su corazón se aceleró. La carta le notificaba que había heredado una mansión en un pueblo lejano, una propiedad que pertenecía a un abuelo que nunca conoció. La idea de la mansión sonaba como un canto de sirena, un escape de la dura realidad que enfrentaba cada mes a luchar por dar a Valentina y Samuel lo mejor. Pero al mismo tiempo, la presión y el miedo se apoderaron de él. ¿Realmente podía permitirse soñar con algo tan grande? Mientras la noticia se instalaba en su mente, Jorge revivía sus días en el taller, trabajando incansablemente para reparar vehículos y sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Valentina, con su eterna curiosidad, había empezado a preguntarle más sobre su vida antes de que él se convirtiera en el hombre que sus hijos conocían. Samuel, más reservado, a veces miraba a su padre como si entendiera la carga que llevaba. La posibilidad de un cambio le susurraba, pero Jorge lidiaba con la culpa de dejar atrás lo familiar. Un tira y afloja emocional que lo llenaba de ansiedad. Decidió hacer el viaje, convencido de que quizás aquella mansión era una señal, una oportunidad. Sin embargo, al llegar, el aire fresco del pueblo no le trajo alivio, sino confusión. La mansión, imponente pero desgastada, era un eco de una historia que no había vivido. Al adentrarse, sentimientos encontrados lo invadieron, el pasado de su familia se revelaba a través de cartas y fotografías. Eran emprendedores, hombres y mujeres de trabajo que habían dejado su huella, y la responsabilidad de revivir esa tradición temblaba en su interior. El legado despertaba en él un conflicto que no podía ignorar. Las visitas a la mansión se volvieron su refugio y su tortura, y cada vez que regresaba a su barrio, la voz de Valentina y Samuel resonaba en sus pensamientos. Un día, mientras les contaba acerca de sus antepasados, una mirada de esperanza brilló en los ojos de Valentina. «Papá, podemos hacer algo grande aquí», dijo, y esas palabras lo atraparon entre la posibilidad de abrir un taller en la mansión o seguir en el ciclo incansable de su vida actual. Pero la presión social lo acechaba, llenando su mente de dudas. ¿Estaba realmente listo para cambiar su vida y la de sus hijos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia crecía. Jorge se sentía acorralado, la idea de abrir un taller significaba arriesgar lo poco que había construido. Cada giro en su mente lo empujaba a cuestionar su valentía y su capacidad de enfrentar los prejuicios del barrio, aquellos que lo miraban con desdén. Sus propios demonios internos gritaban, ¿estaba sirviendo de ejemplo para Samuel y Valentina? ¿O les estaba enseñando a conformarse? La última carta hallada en el sótano, escrita con la tinta desvanecida, parecía contener un secreto que podría cambiarlo todo. Sus manos temblaban mientras la sostuvieron. La historia que se despliega ante él lo tiene al borde, y ahora solo se queda con una incertidumbre, ¿tomará el riesgo de levantar la voz y cambiar el rumbo de su familia? El silencio abrumador de la mansión parecía abrumar cada pensamiento de Jorge. Sus dedos acariciaron la superficie rugosa de la carta, y una chispa de determinación comenzó a emerger de las profundidades de su ser. No puedes vivir con miedo, se dijo a sí mismo, mientras miraba a su alrededor. Las paredes estaban llenas de historia, un legado que resonaba en cada rincón, susurrando las luchas y triunfos de sus antepasados. Había una energía palpable en ese lugar, como si las sombras del pasado lo estuvieran llamando a actuar. Decidió repasar la carta una vez más, cada palabra resonaba con un eco de esperanza y ansiedad. Hablaba de un taller que había pertenecido a su abuelo,
mencionado como un lugar donde sueños se habían materializado con esfuerzo y dedicación. Jorge cerró los ojos, imaginándose en ese espacio, llenándolo de vida nuevamente. ¿Podía ser que este legado tan sólida y vibrante pudiera renacer gracias a sus manos? Regresó a casa esa noche, el corazón latiendo con más fuerza. La mirada de Valentina seguía grabada en su mente. Ella creía en él, en la posibilidad de un cambio, un gran proyecto que podría transformar no solo su vida, sino también la de Samuel. Esa imagen de optimismo infantil se convirtió en un motor interno, empujándolo a considerar la posibilidad de abrir ese taller en la mansión. Sin embargo, la realidad económica pronto se instaló en su mente como un peso adicional. ¿Cómo podría sostener un nuevo negocio con las deudas actuales y los gastos familiares? La lucha por encontrar un equilibrio solidificaba su ansiedad. El día siguiente, decidió hacer un inventario de sus recursos. Sacó papeles, números, e incluso se sentó con una calculadora desgastada. Cada cifra lo tentaba con la idea de un futuro prometedor, pero al mismo tiempo lo aterraba con el riesgo que asumía. Los días que siguieron lo fueron llevando de regreso a la mansión, donde el taller yacía a la espera de una nueva vida. Mientras caminaba por el espacio polvoriento, Jorge notó un viejo libro de registro, cubierto de polvo, abandonado sobre un banco. Sus manos lo abrieron, revelando historias de clientes, trabajos realizados y sueños compartidos por su abuelo. La lectura de esos relatos lo confrontó con su propio propósito. Las luchas de su familia eran similares a las suyas, enfrentamientos, sacrificios, y finalmente, la satisfacción de haber construido algo valioso. Cada página que leía encendía una llama de inspiración dentro de él. Surge la pregunta crucial: ¿qué legado quería dejar a sus hijos? Jorge se dio cuenta de que la respuesta no era simplemente seguir la tradición, sino reimaginarla. Imaginar un taller que no solo reparara vehículos, sino que también fuera un espacio de crecimiento para él, Valentina y Samuel. Un lugar donde podrían aprender herramientas de la vida a través de la mecánica, cultivando habilidades más allá del metal. Mientras el sol caía sobre la mansión, iluminando los rincones olvidados, Jorge sintió que algo dentro de él comenzaba a despertarse. Era el momento de tomar decisiones. Regresó a su hogar esa noche, sintiéndose más enfocado. ¿Debería llevar a Valentina y Samuel a la mansión y compartirles su visión? La idea de iniciar su propio negocio lo llenaba de nerviosismo, pero también de un renovado sentido de propósito. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa se quedaba en silencio, miró por la ventana y vio estrellas titilando en el firmamento. Un pensamiento se hizo fuerte en su mente: era hora de dar el siguiente paso, de continuar el legado, pero a su modo. La oportunidad estaba ahí, pero la decisión de dar el salto no era tan simple. Con el peso de la responsabilidad y la esperanza entrelazados, Jorge se sabía en la cúspide de algo transformador. Ya no se trataba de si podría hacerlo, sino de cómo daría forma a esta nueva vida. Y así, sin más dilaciones, frunció el ceño, decidido a compartir su sueño con Valentina y Samuel. ¿Les gustaría unirse a esta aventura? La respuesta a esa pregunta podría marcar el rumbo final de su transformación. Mientras los sueños de un nuevo comienzo danzaban en su mente, una sombra del pasado se alineó con sus pensamientos. Dentro del viejo libro, había una dirección escrita a mano que mencionaba a un antiguo compañero de su abuelo. Quizás él podría ayudarme, reflexionó, y una oleada de incertidumbre lo atravesó. Ahora, estaba a punto de descubrir no solo su historia familiar, sino también nuevas conexiones que podrían cambiar el rumbo de su futuro. Jorge despertó esa mañana con una sensación de inquietud, una mezcla de emoción y trepidación que pulsaba en su pecho. El recuerdo de la dirección en el libro resonaba en su mente. ¿Quién era ese antiguo compañero de su abuelo? ¿Qué papel había jugado en su historia? Y más importante aún, ¿podría ser su solución? La promesa de un nuevo comienzo lo empujó a actuar. Se sentó en la cocina, observando cómo Valentina y Samuel disfrutaban de su desayuno, ajenos a la tormenta de pensamientos que lo abrumaban. El diálogo interno creció, cuestionando su capacidad de ser un líder, un mentor para sus hijos. ¿Estoy listo para esto?, se preguntó.
Sin embargo, cada sonrisa de Valentina e incluso cada mirada curiosa de Samuel le recordaban su propósito, crear un legado que trascendiera el miedo y la duda. Después de un desayuno rápido, decidió que no podía esperar más. Buscó el teléfono y, con manos temblorosas, marcó la dirección que había encontrado en la vieja carta. Fue un acto impulsivo, casi automático, pero también un paso hacia la claridad que tanto anhelaba. De este encuentro podría surgir un nuevo camino, pero el miedo aún no acechaba. ¿Y si él no quiere saber de mí? ¿Y si no puedo cumplir con las expectativas? Mientras el teléfono sonaba, su mente divagó hacia el pasado. Recordó las historias que le contaba su abuelo sobre días desafiantes, sobre fracasos y aciertos en el taller. Cada historia era una lección en sí misma, un recordatorio de que los caminos hacia el éxito estaban empedrados con obstáculos y que, a menudo, el riesgo era indispensable. Fue un obvio golpe de realidad que dejó claro que, sin intentar, nunca podría lograrlo. Finalmente, escuchó una voz al otro lado de la línea. Arro Lucas, el compañero de su abuelo, una voz que traía consigo recuerdos lejanos y una conexión inesperada. Presentándose, Jorge se sintió más cómodo, compartiendo su deseo de reabrir el taller familiar, un lugar que había visto mejor días pero que en su corazón albergaba muchas posibilidades. Lucas mostró interés, pero le preguntó directamente por las dudas y temores que lo mantenían a la sombra de tal emprendimiento. ¿Qué te detiene realmente, Jorge?, le inquirió. Esa sola pregunta sacudió los cimientos de su seguridad. Jorge titubeó antes de responder, revelando sus inseguridades sobre la economía, su experiencia y si realmente había un futuro en esta aventura. La charla se volvió una especie de terapia. Lucas lo escuchaba atentamente y le compartía su propio camino, las decisiones difíciles que había tomado y las elecciones que había lamentado. El intercambio de ideas y experiencias dejó a Jorge con una sensación renovada. Quizás no estoy tan solo en esto, pensó. La voz de Lucas se convirtió en un faro de orientación, iluminando la posibilidad de que reconstruir el taller no solo era un objetivo profesional, sino un acto de redención personal. En ese momento, comprendió que cada duda que había acumulado era solo una circunstancia temporal y que, a través del esfuerzo constante y la comunidad, la transformación era posible. Al finalizar la conversación, Lucas le ofreció una oportunidad sorprendente, reunirse en la mansión y explorar el potencial del taller juntos. Esa invitación avivó el fuego de la ambición dentro de Jorge. Esta podría ser mi oportunidad, reflexionó, lleno de determinación. La invitación lo llevó a una reflexión profunda sobre cómo habría que preparar el espacio, no solo físicamente, sino también en su mente. ¿Qué significaría para mí y para mis hijos? ¿Está esto alineado con lo que quiero ser? Todos estos pensamientos brotaron como un torrente de ideas que necesitaban dar paso a la acción. Mientras Jorge colgaba, una mezcla de nervios y emoción lo envolvió. No solo se trataba de reabrir un taller, sino de crear un espacio donde verdadera comunicación, habilidades y sueños florecieran. La responsabilidad ahora pesaba, no solo sobre él sino sobre sus relaciones familiares. La respuesta a la invitación de Lucas era más crítica de lo que había considerado y, en el aire, flotaba una nueva pregunta: ¿puedo ser el líder que Valentina y Samuel necesitan? Con el propósito renovado, decidió que era el momento de involucrar a su familia. Un desayuno de charla ligera se transformó en una sesión general apasionante. Explicaría su objetivo y preguntaría su opinión sobre esta llamada a la acción. ¿Estarían listos para unirse a él en esta nueva aventura? Cuando se sentó frente a ellos, sintió una mezcla de orgullo y miedo. A medida que compartía su visión, el aire se tornó más denso de expectativa. Las miradas de Valentina y Samuel serían el indicador de su futuro. Pero justo en ese momento, una inesperada llamada entrante interrumpió la atmósfera. ¿Y si la respuesta no fuera la que esperaba? Se cuestionó, sintiendo una presión creciente. Había mucho en juego y las decisiones que se avecinaban podrían alterar completamente el rumbo que se había atrevido a trazar. ¿Sería esa llamada la oportunidad final de su transformación, o el anuncio de un nuevo desafío que lo llevaría a confrontar sus miedos de una vez por todas? La llamada resonó en la habitación, llenando el aire de incertidumbre.
Jorge tomó una bocanada profunda y aceptó la entrada de la llamada. Era Clara, una antigua compañera de trabajo que había mantenido contacto esporádico. Su voz, familiar pero inusual, traía noticias que lo sorprendieron. Jorge, lamento interrumpir, pero necesitaba hablar contigo, comenzó Clara, haciendo que el pulso de Jorge se acelerara. Él frunció el ceño, había sido un tiempo desde que su conversación había girado alrededor de algo tan serio. He escuchado rumores de una nueva oportunidad en la comunidad para el desarrollo de pequeños negocios, y pensé en ti y en tu taller. Sus palabras fueron, de alguna manera, un reflejo de la invitación de Lucas. Una especie de eco que resonaba con su deseo de emprender. Sin embargo, al mismo tiempo generaban un tumulto interno. La idea de tener que competir, compartir sus planes, y pensar que alguien más podría tomar su sueño lo intimidaba. Sin embargo, con una determinación recobrada, decidió no dejarse llevar por el miedo. ¿Qué tipo de desarrollo?, preguntó, su voz firme a pesar de la ansiedad que bullía en su interior. Clara continuó explicando que había una serie de seminarios y talleres enfocados en emprendedores que querían revitalizar sus negocios. Es una excelente plataforma para conectarte con otros, recibir asesoría y quizás hasta conseguir financiamiento. El deadline es pronto, así que creo que podrías considerar esto para el taller. Jorge sintió cómo la emoción crecía a medida que Clara hablaba, su mente comenzaba a trazar un mapa mental de posibilidades. No solo había un camino proveniente de Lucas, sino otro desde Clara. Pero con cada nuevo potencial surgía una mayor responsabilidad. Si me inscribo, tendré que dar lo mejor de mí, estar preparado para enfrentar críticas y, sobre todo, asumir el control de mi visión, pensó, el peso de su ambición apremiándolo. Colgó el teléfono con una sensación de empoderamiento que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que la próxima reunión con Lucas sería más importante de lo que había anticipado inicialmente. Tendría que llegar a la mansión preparado no solo para el encuentro, sino también para mostrar su crecimiento personal. Acordar con su familia, involucrarlos en este proceso, sería un paso hacia compartir esta carga y alegría. Sintió un impulso de hacer una lista, visualizar lo que necesitaba para su aventura. En una hoja de papel, escribió, construir un espacio colaborativo, aprender a comunicar mi visión, conectar con la comunidad local y establecer un programa que implique a Valentina y Samuel. Cada palabra que aparecía estimulaba su entusiasmo. Así fue como, a medida que lo leía, comenzó a ver ese espacio renacido. Sin embargo, a medida que su mente volaba entre ideas, sus pensamientos se desvió a la incertidumbre de su reunión con Lucas. ¿Y si no acepto la recomendación de Clara y me quedo a la sombra de mis miedos?, se cuestionó Jorge. Justo en ese momento, la duda se convirtió en una espada de doble filo. Por un lado, evitar riesgos podría mantener su zona de confort intacta, sin embargo, el temor a no aprovechar la oportunidad lo dejaba inquieto. A medida que la noche caía, Jorge reflexionó sobre su papel como padre. ¿Qué es lo que realmente quiero que mis hijos aprendan de mí?, se preguntó. Su motivación no solo era económica, deseaba enseñarles que perseguir sus sueños en medio de la adversidad no solo era posible, sino necesario. Con un corazón palpitante, se repitió a sí mismo la línea de pensamiento que había aprendido de su abuelo: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Tenía que hacer las paces con sus inseguridades y enfrentar el desafío. Al día siguiente, se despertó decidido, un nuevo amanecer que traía consigo la promesa de cambio. Sin embargo, antes de que pudiera salir de casa, un correo llegó a su bandeja de entrada. El tema del mensaje se quedó grabado en su mente como una sentencia ominosa: oportunidad o destrucción. Abrió el correo y lo primero que vio fueron cifras y predicciones sobre nuevos mercados, así como un ultimátum para participar en la reunión que cambiaría su vida. El corazón se le paralizó. Sabía que debía actuar rápidamente, pero la presión añadida lo cuestionó nuevamente. ¿Estoy listo para esto? ¿Puedo realmente manejar las expectativas? Con cada palabra que leía, la tensión crecía. Ahora está claro que su camino estaba cada vez más lleno de decisiones arduas y potenciales revelaciones.
Debía estar listo para una confrontación que podría definir no solo su futuro, sino el de toda su familia. ¿Sería capaz de afrontar el reto y tomar el control de su destino? La entrega de su respuesta era inminente y el reloj corría. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Jorge se sentó al borde de su cama, revisando mentalmente sus opciones. Se repetía que tenía que actuar, que esta era su ocasión de regresar al camino que había dejado de lado. Sin embargo, el miedo a lo desconocido apretaba su pecho como un lazo, amenazando con ahogar sus aspiraciones. A pesar de la presión del correo, había algo más profundo que lo inquietaba, la posibilidad de perderse a sí mismo en el camino de sus metas. Recordó la última vez que había abrazado su pasión por el taller, el vacío que había dejado su inacción había empezado a afectar a su familia, a Valentina y Samuel. Necesitaba demostrarles no solo que se podía soñar, sino que también se podía luchar por esos sueños. Se levantó decidido. Su primera acción debería ser clara, contactarse con la plataforma de Clara. Con cada palabra que escribía en su correo, sentía que se liberaba de un peso. Hola Clara, estoy interesado en los talleres. ¿Podrías darme más información sobre los próximos pasos? Cada tecleo le acercaba a un futuro menos incierto. Una sensación vibrante comenzó a tomar forma en su interior, combinando esperanza y determinación. La tarde llegó velozmente y Jorge, ya decidido, se dirigió al lugar donde tendría la reunión con Lucas. En el camino, recordó que, aunque llevaba años en su taller, nunca se había permitido abrir espacios a la crítica. Aceptar feedback iba a ser uno de los desafíos más grandes. Se prometió mantener una mente abierta, olvidar los prejuicios internos y escuchar lo que otros pudieran ofrecerle. Sería un viaje de aprendizaje, no solo sobre su negocio, sino sobre sí mismo. Al llegar a la mansión, las dudas regresaron con furia, sintió que un manto de inseguridad cubría su ser. Espero que esta vez esté a la altura, pensó, autoevaluándose y cargando sobre sus hombros la presión de dar lo mejor de sí. Sin embargo, algo cambió cuando cruzó la puerta. La casa era calurosa, iluminada por luces suaves, el ambiente se sentía acogedor. Lucas lo recibió con una sonrisa, lo cual le hizo sentir que podía abrirse, pero la conversación rápidamente se tornó seria. Jorge, he estado escuchando sobre tus progresos. Veo un potencial a tu alrededor. Pero necesito saber, ¿estás realmente dispuesto a arriesgarte y a mostrarte vulnerable? La pregunta lo atravesó como una flecha. Sabía que la vulnerabilidad era una fuerza y no una debilidad, pero habría que enfrentarse a sí mismo y a sus temores. Mientras conversaban, Jorge comenzó a desprenderse del miedo que había sentido. Lucas compartió historias de fracasos y éxitos, enfatizando que cada fracaso era una lección. Con cada relato, Jorge sentía que se movía de la sombra hacia la luz, de lo posible a lo inevitable. La adversidad podía ser un trampolín. Con cada sílaba, la resistencia que había sentido se desvanecía. Había una magia en el aire, una transformación que le hacía vislumbrar un futuro que había dejado pasar por miedo al fracaso. Decidió compartir su lista de objetivos y sus dudas con Lucas, sintiéndose liberado por abrirse. La conversación pasó de formalidades a un intercambio de visiones. Por primera vez, Jorge se sintió en control. Pero cuando estuvo a punto de presentar su idea final, Lucas lo interrumpió con seriedad. Esto es solo el comienzo. Necesitamos hablar de las expectativas reales, de lo que realmente importa. El tono de Lucas cambió, convirtiéndose en algo más grave. Jorge sintió que algo se avecinaba, algo que podría cambiar el rumbo de su vida. La revelación que se aproximaba llenaba el aire de tensión. Desde el lugar donde se sentaron, Jorge entendió que no solo era el taller de su vida lo que estaba en juego, era su esencia como padre, su capacidad de inspirar a Valentina y Samuel. ¿Podría mantener el equilibrio entre sus aspiraciones y su rol como padre a medida que avanzaba en este desafío? Mientras la conversación se adentraba en terrenos desconocidos, Jorge tomó aire. El momento clave que estaba esperando. Estaba por llegar, pero en su interior, la ansiedad comenzó a mezclarse con una chispa de emoción. ¿Qué nueva revelación le depararía esta jornada? ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría?
Lucas se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Jorge, como si cada palabra que iba a pronunciar llevara el peso de la determinación. Jorge, para alcanzar tus metas, primero necesitas identificar qué es lo más importante para ti. ¿Cuáles son tus prioridades reales? La pregunta flotó en el aire, desnudando una parte de Jorge que había mantenido oculta durante años. Había sido tan absorbido por la idea de construir un taller que olvidó mirar en el espejo y contemplar sus anhelos más profundos. Se sintió vulnerable, pero a la vez, liberado. Quiero ser un buen padre, respondió, la voz temblorosa. Quiero que Valentina y Samuel sientan que tienen un ejemplo a seguir, alguien que les enseñe a perseguir sus pasiones. Lucas asintió, admirando la sinceridad de Jorge. Entonces, no solo estás construyendo un taller. Estás construyendo un legado. Pero eso implica que te enfrentes a tus miedos, a tus dudas y a tu pasado. Necesitamos dar pasos estratégicos, y el primero es definir exactamente qué es lo que quieres construir. Jorge sintió que cada frase de Lucas se adentraba en su mente, una brújula moral orientándole hacia la dirección correcta. Pero la incertidumbre lo abatía. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mis esfuerzos no son lo que ellos esperan de mí? El miedo es natural, Jorge. Lo importante es cómo elijas enfrentarlo. No puedes dejar que controle tus decisiones, contestó Lucas, cuya voz era tan firme como tranquilizadora. Cada palabra resonaba en el interior de Jorge, empujándolo a reflexionar sobre su historia personal. Recordó momentos en los que había tomado decisiones impulsivas, ahogándose en inseguridades que ahora parecían tan lejanas. Mientras Lucas desplegaba ideas de marketing y estrategias, Jorge se sintió atrapado entre la emoción y el miedo. ¿Estaba realmente listo para asumir la responsabilidad de un sueño que podía dejarlo expuesto al fracaso? Pero entonces recordó la mirada de Valentina cuando veía a su padre en el taller, su actitud admiradora, el brillo en sus ojos. Era un empujón necesario, y su resolución comenzaba a solidificarse. Voy a hacerlo, se dijo a sí mismo al encarar a Lucas. Voy a construir un espacio en el que mis hijos puedan entender que luchar por tus sueños es lo más valioso. Pero necesito tu ayuda. La determinación en su voz era palpable. Lucas sonrió, y por un momento, Jorge vio en él no solo un mentor, sino también un reflejo de su propio potencial. Perfecto, entonces empecemos por definir tus objetivos concretos. Hay que poner en claro qué es lo que realmente quieres que el taller represente, y no solo para ti, sino para tus hijos. La conversación se transformó en un torbellino de ideas y proyecciones. Jorge empezó a anotar una serie de metas. A medida que las palabras se convertían en frases claras y poderosas, sintió que cada línea escrita era la afirmación de su nuevo camino. Sin embargo, a medida que el diálogo avanzaba, una preocupación latente se giró en su mente: el tiempo. La urgencia de lograr estos objetivos chocaba con la realidad de las responsabilidades diarias. La imagen de Valentina y Samuel reclamando su atención se hizo más evidente. Se sentía cada vez más dividido entre el deseo de construir su taller y la necesidad de estar presente en sus vidas. En un instante de introspección, Jorge comprendió que este no sería un camino fácil. Para prosperar en ambas áreas, tendría que incorporar a Valentina y Samuel en su proceso. Si voy a hacer esto, quiero que ellos sean parte. Quiero que vean lo que significa esforzarse. Eso es fundamental. Desde el principio, acostúmbrales a trabajar contigo por sus sueños. La mejor forma de educarlos es dándoles el ejemplo, afirmó Lucas. Con cada decisión, Jorge sentía que se reafirmaba su rol no solo como empresario, sino como modelo a seguir. Esa chispa dentro de él, que había estado apagada por tanto tiempo, comenzaba a brillar nuevamente. Sin embargo, la pregunta seguía pendiendo como una nube: ¿hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse? La conversación se desvió hacia un punto novedoso que Lucas comenzaba a explorar, algo crucial que aparentemente había sido el eje de su éxito. Jorge, necesita saber que hay una pieza que a menudo se pasa por alto en este tipo de proyectos. Jorge sintió un escalofrío ante la posibilidad de un nuevo descubrimiento. ¿Qué pieza crucial faltaba en este rompecabezas que podría cambiar el rumbo de su taller y su vida?
La inquietud se instaló en su pecho mientras esperaba el desenlace de la revelación que podría definir todo. La voz de Lucas resonó en la sala, meticulosamente entrelazada con un aire de expectativa. La mayoría de las personas se enfocan en lo tangible, la localización, el equipo, el capital inicial. Pero hay un elemento que puede ser el verdadero diferenciador en tu éxito. Jorge sintió la curiosidad agudizándose en su interior. ¿Qué podría ser tan importante que no se había dado cuenta hasta ahora? Tu historia, Jorge. Tu historia es lo que puede conectar emocionalmente a las personas con tu taller. La autenticidad de tu experiencia es lo que te hará destacar. Las personas quieren saber a quién están apoyando, que les lleva a luchar por sus sueños. Tienes que mostrarles quién eres, dijo Lucas, con fervor en su voz. Jorge sintió como un torrente de emociones lo embargaba. La verdad era que nunca había considerado su historia como una herramienta para el negocio. Había estado tan atrapado en la idea de un taller lleno de herramientas y proyectos que se había olvidado de la esencia que podría transformar el espacio en un refugio, en un lugar que representara no solo su trabajo, sino su vida, su paso por el mundo. No era solo un taller, era un punto de encuentro de su legado. Pero, ¿qué historia puedo contar? ¿Quién se interesará por mi vida?, cuestionó, su voz temblorosa revelando un atisbo de inseguridad. Recordó sus fracasos, las decisiones que lo habían llevado a este punto. Sin embargo, cada resquicio de duda fue eclipsado por una nueva visión, la de ser un ejemplo para sus hijos. Tu historia es única, y es la clave para construir una comunidad. ¿Por qué empezaste a trabajar con la madera? ¿Qué dificultades enfrentaste? Escuchar a un hombre hablar de sus miedos, de sus luchas y de su determinación, conectará con la gente a un nivel más profundo, dijo Lucas, como si cada palabra fuese un ancla que lo anclaba a nuevas posibilidades. Jorge comenzó a ver su camino con más claridad. Pensó en aquellos días difíciles, en las noches en las que la desesperanza parecía apoderarse de él. La idea de compartir esos momentos, no como signos de debilidad, sino como testimonios de fortaleza, comenzó a tomar forma. Se dio cuenta de que si su historia podía inspirar a sus hijos y a otros, podría ser una poderosa herramienta de motivación. Quiero que mis hijos aprendan que todos tenemos luchas y que lo importante no es caer, sino levantarse, dijo Jorge, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Tal vez, si miro hacia atrás, pueda convertir mis experiencias en lecciones que valgan la pena compartir. Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de entusiasmo. Exacto, Jorge. Además, esta historia no solo atrae a clientes, también puede generar alianzas. Por ejemplo, podrías colaborar con instituciones educativas que busquen mostrar la importancia de los oficios manuales. Tu experiencia tiene poder, y tú eres el propio maestro que puede ofrecer eso. Las posibilidades se multiplicaban en la mente de Jorge. No solo se trataba de construir un taller, sino de construir un espacio que pudiera enseñar, guiar y transformar vidas. La idea de compartir su pasión y su historia empezaba a hacer eco en su interior. No obstante, la emoción se mezclaba con un resquicio de preocupación. ¿Y si no salgo adelante? ¿Y si mis sueños son solo sueños?, preguntó, esta vez con una fragorosa urgencia. La sensación de riesgo se cernía sobre él y, al mismo tiempo, sabía que era precisamente ese riesgo el que lo había llevado hasta aquí. Es un riesgo necesario, Jorge. Lo desconocido siempre asusta. Pero recuerda, el fracaso en sí no es el problema, es la forma en que eliges responder a él lo que importa. Y tú tienes lo que se necesita para enfrentarlo, dijo Lucas, infundiéndole una dosis de confianza. Mientras comenzaron a esbozar la estructura de su narrativa, Jorge sentía como, poco a poco, la coraza que había construido a su alrededor se desvanecía. Se sentía más vivo, más humano, como si cada parte de su ser estuviera alineándose con su propósito. Quería que Valentina y Samuel vivieran su historia en lugar de leerla desde la distancia. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de autocrítica emergía. ¿Sería capaz de proyectar esa autenticidad? ¿Tendría la valentía de avanzar en este nuevo camino? En ese momento de indecisión, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, pero el desafío de convertir su historia en su estrategia lo emocionaba y aterraba al mismo tiempo.
Un nuevo nexo de posibilidades se abría ante él, pero la pregunta seguía latiendo en su mente: ¿cómo podría contar su historia de manera que realmente resonara en otros? Y justo cuando comenzó a esbozar ideas sobre cómo narrar su pasado, Lucas introdujo un nuevo elemento. Hay algo más que considerar. El aire se cargó de tensión, y Jorge sintió que la respuesta pudiera deslizarse en un camino aún más inesperado, uno que podría cambiar no solo su taller, sino su vida. ¿Qué más revelaría Lucas sobre la conexión entre vida, trabajo y legado que lo llevaría a un nuevo umbral? La voz de Lucas, más suave pero firme, interrumpió el torrente de pensamientos de Jorge. Hay algo que puede enriquecer tu historia aún más, Jorge. No es solo lo que has vivido, sino también quien te ha inspirado en el camino. Las figuras que han influido en tu vida tienen un lugar en esta narrativa. Jorge se quedó en silencio, considerando el peso de cada palabra resonando en su mente. Recordó a su padre, con sus manos callosas de trabajo y su disposición inquebrantable. Había sido un hombre de escasas palabras, pero de emociones profundas. Lo admiraba, pero se sentía incapaz de transmitir esa relación compleja. ¿Cómo podía hacerlo? Lucas continuó: la conexión emocional se construye a partir de la vulnerabilidad. Si hablas de tu padre y cómo, a pesar de los fracasos, él nunca se rindió, eso resonará con otros. La gente se siente atraída a la autenticidad. Jorge sintió que su pecho se apretaba. Era verdad, su padre había sido el pilar de su vida. Aunque quería honrar su legado, también sabía que sus recuerdos estaban teñidos de dolor. La lucha de su padre por mantener la familia a flote mientras lidiaba con sus propias inseguridades era un relato de valentía, pero también de sufrimiento. Era ético contar una historia que incluía sus errores, aquellos momentos que habían resultado ser lecciones duras para él. Al hacerlo, le das a la audiencia la oportunidad de reflexionar sobre sus propias luchas. Eso es lo que conecta, la experiencia compartida, insistió Lucas, capaz de leer la lucha interna de Jorge como un libro abierto. Mientras la conversación avanzaba, Jorge decidió explorar un enfoque diferente. En lugar de enfocarse solo en sus miedos, quería incluir los triunfos que había cosechado gracias a aquella influencia. Me gustaría hablar sobre las veces en que realmente sentí que su esfuerzo había valido la pena, lo que aprendí de cada experiencia con él, dijo, sintiendo que una chispa de determinación iluminaba su interior. Lucas sonrió, como si hubiera visto crecer una espina por debajo de la piel de Jorge. Es un excelente comienzo. Hablar desde el corazón, mostrar tus luchas y tus triunfos dará vida a tu relato. ¿Sería capaz de conectarse con aquellos momentos sin sumirse del todo en la tristeza? Poco a poco, Jorge empezó a vislumbrar la posibilidad de hacerlo. Podría hablar de la mirada de orgullo en los ojos de su padre cuando terminaba su primer proyecto en madera, las tardes de lluvia en que los tres se acurrucaban en el taller, revelando sus sueños mientras tarareaban canciones viejas. La voz dentro de él crecía en fuerza. Tal vez no solo tenía una historia que contar, sino una que podría construir puentes hacia los demás. Si podía compartir sus luchas y victorias de forma que resonaran, podría inspirar a otros a encontrar fuerza en sus propias historias. Sin embargo, una nueva preocupación se apoderaba de su mente: ¿estaría listo para abrirse de esa manera? La vulnerabilidad sería un riesgo emocional, pero mientras pesaba la idea en su interior, se dio cuenta de que estos recuerdos eran también su más grande tesoro, una mezcla de amor y desafío. Decidido a avanzar, Jorge tomó aire. Quiero ser honesto. Desde que perdí a mi madre, hubo momentos en que casi me dejo llevar por la tristeza. Pero mi padre, a pesar de los errores, me enseñó que no se trataba solo de caerse, sino de levantarse. Y creo que eso es lo que mis hijos necesitan saber, confesó, su voz un poco más firme. Lucas lo miró, y con un gesto cómplice, le mostró que había encontrado un camino veraz. Eso será la base de tu contenido. Enfócate en cómo te ha afectado en este viaje como hombre, padre y constructor. Eso es lo que resonará. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, Jorge se sintió más seguro de lo que había sentido en mucho tiempo. Su historia comenzaba a tomar forma, empoderándolo para dejar atrás la negatividad que le había apresado durante demasiado tiempo. Las puertas del taller, al igual que su corazón, se encontraban
abiertas. Sin embargo, antes de culminar sus planes, Lucas le lanzó otra provocación. Recuerda, no solo es sobre ti y tu historia, también está el impacto que podrás tener en los demás. Pero para ello, habrá que tomar decisiones audaces. ¿Estás listo para eso? Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que, aunque su destino se perfilaba, aún había un camino por recorrer. ¿Sería capaz de sostener la carga que traía consigo y, al mismo tiempo, seguir avanzando con la fe de que su historia no solo le pertenecía a él? Mientras la noche se cerraba, Jorge se encontraba solo en su taller, todavía con las palabras de Lucas resonando en su mente. La luz cálida de la lámpara iluminaba las herramientas cuidadosamente organizadas, cada una con su propia historia y propósito. Sentado a una mesa rodeada de madera y virutas, comenzó a poner en orden sus pensamientos a modo de boceto. ¿Qué era lo que realmente quería contar? Estaba tan inmerso en su proceso que, sin darse cuenta, los recuerdos de una infancia llena de incertidumbre lo invadieron. Las noches de insomnio se mezclaban con sueños de un futuro prometedor, impulsado por el ejemplo de su padre. Jorge se detuvo un momento, la pluma en su mano temblando ligeramente. ¿Y si al abrirse, al plasmar su vulnerabilidad sobre el papel, ponía en riesgo lo que había construido? Sus dudas eran como sombras en su mente, oscilando entre el deseo de ser honesto y la ansiedad de sentirse expuesto. Consciente de ese dilema, decidió concentrarse en lo que quería transmitir y en cómo su relato podría servir de guía para otros. No se trata solo de mí, se repitió en voz alta, como un mantra que debía reforzar. Es sobre encontrar fuerza en las dificultades, sobre cómo un hombre puede levantarse a pesar de todo. Empezó a escribir sobre su padre, recordando sus días más oscuros, las miradas de frustración, los esfuerzos constantes por brindar lo mejor para su familia, a menudo invisibles para los demás. Jorge reflexionó sobre la relación que había mantenido con él y las lecciones que había aprendido, lo cual era más fácil de lo que había pensado. Mientras escribía, sentía que sus manos se movían de forma casi automática, como si cada palabra fluyera de su ser. Esa conexión lo transformó, y en ese momento, entendió que su historia no solo era sobre sus fracasos, sino también sobre la resiliencia y el amor en medio del caos. Recordaba cómo, en los días de tormenta, su padre desnudaba su vulnerabilidad ante ellos, hablando sobre sus temores que, si bien aún eran tangibles, se tornaban ligeros al ser compartidos. Posiblemente ese es el legado que desearía dejar, pensó, la importancia de ser transparentes con nuestras emociones, de permitir que otros vean nuestras batallas. La atmósfera en el taller comenzó a cambiar. A medida que su pluma escribía sobre la relación y su crecimiento, sentía que su propio viaje estaba alineándose con la historia que contaba. La incertidumbre que lo había mantenido despierto durante tanto tiempo empezaba a disiparse, y en su lugar, surgía una determinación sólida. Voy a abrirme, se prometió en voz baja. Voy a mostrar la historia completa, no solo la fachada que el mundo quiere ver. Iba más allá del dolor, comprendía que su compromiso con la verdad podría animar a otros en situaciones similares. Mientras el sonido del lápiz sobre el papel continuaba, se dio cuenta de que este acto de trabajar con sinceridad no solo era una manera de honrar a su padre, sino también de presentarse ante sí mismo, de permitir que la autenticidad navegara a través de su narración. Una vez que terminó por esa noche, Jorge miró su trabajo. Aún había espacios para llenar, detalles por ajustar. Pero algo más importante se había manifestado, el propósito de su narración comenzaba a brillar. Se trataba de construir puentes emocionales, de permitir que sus vulnerabilidades guiara a otros a descubrir sus propias fortalezas. A medida que Jorge se preparaba para salir del taller, con la mente revuelta en pensamientos de futuro, se dio cuenta de que cada decisión que planeaba tomar debía hacerse en nombre de su legado. La verdad, la honestidad, y sobre todo, el coraje de compartir su historia clave. Sin embargo, un eco inquietante de la conversación con Lucas regresó a su mente, recordándole que había decisiones más difíciles por delante. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentarse no solo a sus temores, sino también a la posible reacción del mundo exterior? La pregunta permanecía en el aire, tan tangible como el aroma de la madera. Jorge sintió un escalofrío que le recorrió la espalda,
el peso de lo que había decidido hacer se intensificó. Además, era hora de revelar su travesía y los secretos que habían estado escondidos en su interior. ¿Qué verdad sigue oculta en los rincones de mi historia que será crucial revelar en este viaje? Se preguntó, justo cuando una idea comenzó a gestarse en su mente, elaborando un nuevo nivel de profundidad que podría cambiar todo para su relato y para él mismo. Jorge se encontraba en el taller, atrapado entre las virutas de madera y los recuerdos que se entrelazaban con su presente. La noche había sido una revelación, y mientras miraba su escritura, comprendió que había llegado el momento decisivo de su transformación. Reconoció que su historia, llena de luchas y victoria, necesitaba ser compartida, pero más que eso, necesitaba ser vivida. Había pasado semanas explorando su pasado, aprendiendo sobre su familia y sobre él mismo. Había escrito sobre su padre, sus dificultades y las enseñanzas que había recibido. Sin embargo, un resquicio de duda se mantenía en su corazón. ¿Sería capaz de abrirse completamente al mundo y revelar su verdadero yo? Sabía que la vulnerabilidad era su mayor poder, pero ese poder también traía consigo un miedo palpable. Esa mañana, despertó con una claridad renovada. Hacía tiempo que no sentía esa sensación de propósito ardiendo en su pecho. Decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Voy a compartir mi historia y abrir el taller, se dijo mientras se preparaba para la jornada. La idea ahora no solo parecía viable, sino necesaria, para él y para sus hijos. Mientras desayunaba, llamó a Valentina y Samuel. Chicos, he estado pensando en el taller de la mansión, comenzó, notando la curiosidad brillar en los ojos de Valentina y la seriedad reflexiva de Samuel. Quiero que sean parte de esta aventura. Este lugar no solo será un taller para arreglar coches, sino un espacio donde podremos aprender y crecer juntos. Jorge explicaba su visión con entusiasmo, sintiendo cómo esa energía contagiosa llenaba la cocina. Habló de lo que había aprendido sobre su historia familiar y de cómo quería construir algo significativo. Imaginemos un lugar donde la gente no solo pueda arreglar su auto, sino también aprender sobre cómo alcanzar sus sueños, continuó. Este taller podemos hacerlo juntos. Valentina sonrió de oreja a oreja, entusiasmada con la idea de un proyecto familiar. Samuel, más reservado, se quedó en silencio, pero su mirada atenta indicaba que estaba considerando la propuesta. Saber que sus hijos creían en él lo impulsaba aún más. Jorge se dedicó a planear cómo convertir su sueño en realidad. Decidió realizar una reunión abierta en la comunidad, invitando a amigos y conocidos. Quería crear un espacio donde pudiera compartir su historia, una historia no solo de él, sino de todos aquellos que habían luchado y triunfado en sus propios caminos. Esa reunión sería su carta de presentación, el primer paso hacia materializar el taller. En los días siguientes, Jorge y los niños comenzaron a limpiar y restaurar la mansión. La tarea no solo consistía en limpiar el espacio físico, sino en darle vida a su proyecto y a su historia. Jorge se sintió conforme con cada herramienta que recuperaban del polvo, sintiendo que cada regreso al pasado le daba más fuerza. El día de la reunión llegó, y mientras abría las puertas del taller por primera vez, un aire fresco de anticipación llenó el ambiente. Los rostros conocidos se agolpaban en la entrada, curiosos por ver el nuevo espacio que Jorge había soñado. Con cada asistente, crecía la energía en el aire. Se paró frente a ellos, sintiendo las palpitaciones del nerviosismo mientras empezaba a hablar. Gracias por estar aquí. Soy Jorge, y quiero compartir algo que ha sido muy importante para mí y mi familia. El pasado me ha enseñado que las luchas son una parte integral de nuestras vidas. Hoy, quiero abrir este taller, no solo para trabajar, sino para crear un espacio donde nuestras historias se transformen en aprendizajes. El discurso fluyó. Habló sobre su padre, las enseñanzas que recibió, e incluso las inseguridades que acompañaban a la lucha de ser un padre soltero. Con cada palabra, se sentía más liberado, su vulnerabilidad se transformaba en conexión. La audiencia lo escuchaba atenta, y había una magia palpable en el ambiente. Luego, con el corazón en la mano, mostró su visión. Proponía que el taller no solo fuera un lugar para
reparar coches, sino un centro donde se impartieran talleres de vida, de habilidades manuales, y donde pudiera invitar a los niños a involucrarse. Quiero que aquí aprendamos unos de otros y que crezcamos todos juntos, finalizó, sintiendo que cada una de sus palabras resonaba. Después de su presentación, Jorge se sintió más ligero, con una energía renovada. Las respuestas que recibió fueron sorprendentes, varios asistentes se ofrecieron a colaborar, otros compartieron sus historias de lucha y algunos incluso se interesaron en organizar actividades junto a él. Jorge nunca imaginó que abrir su corazón traería tanto apoyo. Las voces de la comunidad unidas a la suya crearon un lazo de esperanza y determinación. Su legado finalmente estaba tomando forma, marcado por la autenticidad y la conexión. En ese encuentro, Jorge no solo reveló su historia, sino que tocó corazones. Ahora podía visualizar un futuro, un camino claro donde sus hijos, Valentina y Samuel, no solo aprenderían sobre la mecánica, sino sobre la vida. Sabía que la transformación ya estaba en marcha. Había pasado de ser un taller mecánico a un hogar que promovía valores de perseverancia, unión y aprendizaje. La urgencia de seguir construyendo su vida se asentaba en su interior. De pie nuevamente en la mansión, Jorge notó cómo en cada rincón, las sombras de su historia se convertían en brillos de un futuro esperanzador. No solo había alcanzado un sueño, había dejado que sus hijos fueran parte de ese proceso, involucrándolos en su legado. Mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, Jorge se sintió finalmente en paz. Había logrado crear un espacio de renovación donde su familia podría prosperar y aprender a enfrentar sus propias batallas. La ansiedad que había sentido una vez se disipaba. Había demostrado a sí mismo que, al abrirse y al compartir su historia, realmente transmitía un mensaje poderoso. Había encontrado su voz y, en ella, la posibilidad de cambiar no solo su presente, sino también el futuro de sus hijos. Por fin, sentía que había logrado algo concreto, un camino lleno de promesas, donde la lucha se convertía en aprendizaje y el miedo en valor. Jorge ya no era un padre en la sombra de la incertidumbre, había conquistado su transformación, aprendiendo que el verdadero legado se construye desde la honestidad y el amor. Ahora era el momento de seguir adelante. Esta era su nueva vida, donde con determinación y autenticidad, se preparaba para escribir cada capítulo por venir, sabiendo que lo más importante era lo que venía de su corazón. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren esta historia de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.